El día de hoy en matemática veremos el tema ángulos. Los ángulos se miden con un instrumento llamado transportador, que es el siguiente. La unidad de medida es el grado sexagesimal. Ese es el símbolo. Muy bien, tenemos aquí el transportador. Si ustedes ven, ¿sí? Tenemos un punto de origen, es donde comenzamos a graficar, a dibujar el ángulo. Bien, ¿sí? Muy bien. Se inicia un lado, ¿sí? A, y el otro es B, las flechas rojas, ¿sí? Muy bien. En el transportador vemos la medida en grados, ¿verdad? Que va a ser la abertura, ¿sí? Se va a medir la abertura. Ese es el ángulo, la abertura. Muy bien. Entonces tenemos, si ustedes observan, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Llegamos a 90 grados, ¿sí? Ese ángulo se llama recto. Ustedes ven, ¿sí? Muy bien. La medida del ángulo AOC, O es el punto de origen. La medida del ángulo AOC es igual a 90 grados. Nos explica. Bien. Ahora vamos a ver los elementos del ángulo, ¿sí? Muy bien. Los elementos del ángulo son los lados y el vértice. Bien. Los lados OA y OB. A ver, veamos. Los lados OA, OB. Bien, OA es un rayo, por eso se grafica con la flechita. Y OB también es un rayo. Los dos rayos, ¿sí?, salen de un punto común que se llama vértice. Ahí tenemos la letra O, se llama vértice. Entonces, los elementos del ángulo son los lados y el vértice. Muy bien, en este caso, ¿sí?, el ángulo mide 32 grados. Ahí lo indica. 32 grados es la abertura. Tienen ahí la abertura con rojo, ¿sí? Muy bien. Entonces, el ángulo es la unión de dos rayos que tienen un origen común llamado vértice. Eso es el ángulo. La unión de dos rayos que tienen un origen común llamado vértice, ¿sí? El punto O generalmente. Bien, ahora veamos la clasificación de ángulos. Bien, tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados, o sea que es más pequeño, ¿no?, la abertura. Como el ejemplo, 32 grados. Si tenemos un ángulo que mide 50 grados, también se trata de un ángulo agudo. Un ángulo que mide 65 grados, estamos hablando de un ángulo agudo. Hasta un ángulo que mide 89, 89 grados, 89 grados, estamos hablando de un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Muy bien. Ahora, el ángulo recto. El ángulo recto, ¿cuánto mide? 90 grados. Y siempre se grafica con un cuadradito. Bien, esto significa que el ángulo mide 90 grados. Tenemos el ángulo, ¿sí? Es aquel ángulo que mide exactamente 90 grados. El ángulo recto, ¿sí? Muy bien. Ahora tenemos también el ángulo obtuso. El ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180, ¿sí?
Muy bien, entonces 136 grados mide este ángulo, es un ángulo obtuso, ¿sí? Un ángulo de 100 grados también será obtuso, porque mide más de 90 grados. Un ángulo de 140 grados, también ángulo obtuso. 160 grados, también ángulo obtuso. Hasta un ángulo de 179 grados es obtuso, porque mide más de 90 y menos de 180, ¿sí? Y un ángulo que es muy fácil de identificar es el ángulo llano. El ángulo llano, ¿sí? Que mide 180 grados. Vamos al transportador para que ustedes verifiquen. Aquí tenemos, ¿sí? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y 180. Muy bien, entonces 180 grados. Tenemos un ángulo de 180 grados, ¿sí? De 180 grados estamos hablando de un ángulo llano, ¿sí? Un ángulo llano, ¿sí? Un ángulo llano. Entonces, el ángulo recto mide 90 grados y el ángulo llano el doble, 180 grados, ¿sí? Muy bien. Listo. Entonces, una vez entendido, ¿sí? Que ángulo agudo, recto, obtuso y llano, vamos a pasar a practicar. Bien, nos dice, indica a qué clase de ángulo pertenece cada uno. Bien, este ángulo mide 30 grados. Será ángulo recto, llano, obtuso, agudo. Piensa, a ver, recuerda. ¿Cómo se llamaban los ángulos que miden menos de 90 grados? Muy bien, agudo, ángulo agudo. ¿Y cómo se llamaba el que mide 90 grados? Sí, recto, muy bien, el ángulo recto. Y el ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados, en este caso es 125 grados. ¿Qué ángulo es? Obtuso. Muy bien. El día de hoy hemos aprendido todo referente a los ángulos. Chao.